Existe, en el extremo más meridional del archipiélago japonés, un lugar donde el Pacífico y el mar de China Oriental se encuentran con la delicadeza de dos manos que se reconocen después de mucho tiempo. Un lugar donde el aire huele a sal y a historia, donde las palmeras doblan sus tallos ante el viento con una gracia que parece ensayada durante siglos. Ese lugar se llama Okinawa. Y antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. También déjanos un comentario y cuéntanos desde qué país o ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber desde dónde nos acompañan. Tu apoyo ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Gracias por estar aquí. Definir Okinawa con una sola palabra. No es únicamente Japón, aunque pertenece a él. No es únicamente el Pacífico, aunque vive de él. Es algo intermedio, algo propio y profundo, como si la Tierra misma hubiera decidido construir su propia identidad al margen de los grandes relatos del mundo. Aquí, las coordenadas geográficas se convierten en algo más que números. Se convierten en un estado del alma. Son 160 islas, distribuidas a lo largo de más de 1000 kilómetros de océano. Algunas están habitadas, muchas no. Algunas son conocidas por sus playas de arena blanca y sus aguas turquesas que rivalizan con el Caribe. Otras son apenas afloramientos de roca cubiertos de vegetación densa, olvidados por los mapas del turismo masivo. Juntas forman un archipiélago llamado Ryukyu, un nombre que resuena en la historia como el golpe suave de un tambor antiguo. Esta es la historia de cómo vive la gente aquí, no la historia de los folletos turísticos ni la de los itinerarios de 7 días. Esta es la historia más lenta y más verdadera, la de quienes despiertan cada mañana frente al mismo mar, quienes conocen el nombre de cada viento, de quienes guardan en la memoria de sus cuerpos el ritmo de una cultura que lleva más de 1000 años aprendiendo a sobrevivir con belleza. Cuando uno llega a Okinawa por primera vez, lo primero que nota no es el paisaje, es el aire. Hay algo en él, una densidad suave, una temperatura que envuelve sin ahogar, una humedad que no agobia sino que acompaña, como si el propio clima de este lugar hubiera aprendido a recibir a los visitantes con cortesía. El calor aquí no es agresivo, es una presencia. La ciudad de Naha, capital de la prefectura, recibe al viajero con una mezcla de modernidad pragmática y ornamento cultural que tarda un tiempo en comprenderse. No es Tokio, no tiene esa verticalidad ominosa ni esa velocidad que aplasta. Naha es más baja, más horizontal, más cercana al nivel del mar, en todos los sentidos posibles. Sus calles tienen un ancho generoso, sus edificios respiran, y entre el tráfico cotidiano aparecen de vez en cuando los tejados curvos de los templos antiguos, como recordatorios de que bajo el asfalto hay capas de tiempo que no se han ido. El sonido de Okinawa es también diferente. Hay en él una mezcla que no se encuentra en ningún otro rincón de Japón. El murmullo continuo del océano, que aquí nunca queda lejos. El canto periódico de las cigarras durante el verano, que llenan el aire con una vibración casi hipnótica. El sonido del sanshin, el instrumento de cuerda de 3 cuerdas que es el alma musical de este archipiélago, y que uno puede escuchar en bodas, en festivales, en salones de ancianos y a veces simplemente en la calle, tocado por alguien que no necesita audiencia para sentir. La luz, sobre todo, es distinta. Nan no tiene esa claridad fría del norte de Japón, ni la dureza del mediodía tropical. La luz de Okinawa, especialmente en las horas doradas de la mañana y la tarde, parece filtrarse a través de algo invisible, alguna membrana de humedad y sal que la suaviza, que la convierte en materia casi tangible. Los fotógrafos lo saben, los pintores lo saben, y quienes viven aquí lo han interiorizado tanto que ya ni lo notan, como uno no nota el peso del propio cuerpo. La gente de Okinawa tiene fama en todo el mundo, aunque ellos mismos
raramente hablan de esa fama. Son conocidos por vivir más tiempo que casi cualquier otro pueblo sobre la Tierra. Okinawa es una de las llamadas zonas azules, esos lugares del planeta donde la longevidad no es una excepción, sino una costumbre. Hay más centenarios por cada 100.000 habitantes aquí que en casi ningún otro lugar. Pero si uno les pregunta a los ancianos cuál es su secreto, la respuesta nunca es una dieta, ni un ejercicio, ni un suplemento. La respuesta es siempre algo más difuso, más filosófico, más real. El concepto que los okinawenses citan más a menudo es el ikigai, una palabra que puede traducirse torpemente como razón de vivir, aunque esa traducción no hace justicia a su profundidad. El ikigai no es un propósito grandioso ni una misión heroica. Es algo más pequeño y más durable, la razón por la que uno se levanta por la mañana. Para una pescadora de 78 años, su ikigai puede ser el mar y la red que lanza al amanecer. Para un ceramista de 85, puede ser la arcilla y la rueda. Para una abuela de 92, puede ser simplemente el jardín y el tiempo que pasa en él. El ikigai es la diferencia entre existir y vivir, y en Okinawa esa diferencia es visible en los rostros. Hay también en la cultura social de Okinawa una institución llamada moai, que no tiene traducción directa. Un moai es un grupo de personas, generalmente formado en la infancia o la juventud, que se compromete mutuamente a acompañarse durante toda la vida. No es una familia, aunque a veces lo parece. No es exactamente una asociación, aunque tiene sus rituales. Es una red de apoyo emocional, económico y social que se sostiene durante décadas, que se reúne regularmente, que comparte gastos en momentos difíciles y celebraciones en momentos alegres. Los estudios demuestran que pertenecer a un moai es uno de los factores más determinantes de la longevidad y el bienestar en estas islas. La soledad, aquí, es considerada una enfermedad evitable. La gentileza okinawense no es la misma que la japonesa continental. Hay en el trato de la gente aquí algo más abierto, más tropical en sentido emocional, menos formal en la superficie, aunque igualmente respetuoso en el fondo. Los ancianos sonríen con más frecuencia. Los niños juegan en las calles con una libertad que sorprende a los visitantes de las grandes ciudades. Las conversaciones con desconocidos son posibles, ocurren, son bienvenidas. Hay un calor humano aquí que el clima físico parece haber contagiado a las almas. Para entender a Okinawa, es necesario entender que este archipiélago no siempre fue japonés. Durante siglos, el reino de Ryukyu fue una nación independiente, un reino marítimo y mercantil que comerciaba con China, con Japón, con Corea, con el sureste asiático, y que desarrolló su propia lengua, su propia filosofía, su propio arte y su propia visión del mundo. El castillo de Shuri, que domina la ciudad de Naha desde una colina, fue durante siglos el centro de ese reino, el lugar desde donde los reyes ryukyuanos gobernaron con una combinación de diplomacia y apertura que era inusual en la región. La anexión por parte de Japón en 1879 fue el comienzo de un largo proceso de asimilación que los okinawenses recuerdan con sentimientos complejos. La lengua ryukyuana, que no es un dialecto del japonés, sino una lengua propia con sus propias gramáticas y vocabularios, fue prohibida en las escuelas durante décadas. Los niños que la hablaban en clase eran castigados. La cultura local fue subordinada a la cultura nacional. Y sin embargo, algo sobrevivió. Algo siempre sobrevive cuando las raíces son lo suficientemente profundas. Pero la herida más profunda en la memoria colectiva de Okinawa no es la anexión, es la guerra. En 1945, durante los últimos meses del Pacífico, Okinawa se convirtió en el escenario de una de las batallas más devastadoras de la historia moderna. Más de 100.000 civiles okinawenses,
murieron en ese conflicto, junto a decenas de miles de soldados de ambos bandos. En algunas partes del archipiélago, más de un tercio de la población total fue aniquilada. Las historias de esa guerra perviven en las familias, transmitidas de generación en generación con la precisión dolorosa de quienes saben que olvidar es una forma de traición. Los monumentos a los caídos en el Parque de la Paz de Itomán no son simples memoriales turísticos, son lugares de duelo activo, donde las familias siguen llevando flores, donde los escolares aprenden en silencio lo que significan las guerras de los adultos. Después de la guerra, Okinawa quedó bajo administración estadounidense durante 27 años, hasta 1972. Esa presencia dejó marcas profundas en la cultura, el idioma, la arquitectura y la cocina del archipiélago. Hoy, décadas después, las bases militares estadounidenses siguen ocupando aproximadamente el 70% de toda la presencia militar norteamericana en Japón, concentrada en un archipiélago que representa menos del 1% del territorio nacional. Esa contradicción, esa desproporción histórica, sigue siendo un tema de debate político y emocional que los okinawenses cargan con la dignidad tranquila de quienes llevan mucho tiempo aprendiendo a convivir con lo que no eligieron. Y sin embargo, la identidad ryukyuana no ha desaparecido. Se ha transformado, se ha adaptado, ha encontrado nuevas formas de expresarse. La lengua supervive en los festivales, en las canciones, en los nombres de lugar. El tejido Bingata, con sus patrones de colores vivos y sus motivos florales, sigue siendo producido por artesanos que aprendieron el oficio de sus padres y lo enseñarán a sus hijos. Las danzas tradicionales, con sus movimientos lentos y sus gestos que cuentan historias de mar y de viento, se interpretan en los escenarios del mundo entero. Okinawa ha convertido su historia en arte, y su arte en una forma de resistencia suave pero indestructible. La economía de Okinawa descansa sobre 3 pilares que coexisten con la misma naturalidad con que el coral crece junto a la roca: el turismo, la agricultura y el mar. Los 3 están profundamente ligados a la naturaleza del lugar, y los 3 reflejan a su manera la forma en que los okinawenses conciben su relación con la tierra y el océano que los rodea. El turismo es hoy la industria dominante. Millones de visitantes llegan cada año desde el Japón continental y desde toda Asia, atraídos por las playas, por el clima subtropical, por la promesa de un Japón diferente al de los templos de Kioto o los rascacielos de Tokio. La industria hotelera es visible en todas las islas principales, y en algunas, como Miyako o Ishigaki, el desarrollo turístico ha transformado el paisaje de manera irreversible en apenas 2 décadas. Pero incluso dentro de ese tumulto de visitantes y cruceros y resorts de lujo, hay una Okinawa que permanece esencialmente local, que sigue su propio ritmo, una que trata al turismo como a un invitado ruidoso al que se recibe con cortesía, pero al que no se permite dictar las normas de la casa. La agricultura es más antigua y más silenciosa. La caña de azúcar es el cultivo histórico del archipiélago, y aunque su importancia económica ha disminuido con los años, los campos de caña siguen siendo parte del paisaje rural de las Islas Mayores, meciéndose bajo el viento con un movimiento hipnótico. El beni-imo, el boniato púrpura de Okinawa, es otro cultivo emblemático, y su color violáceo intenso aparece en dulces, en helados, en bebidas, en casi cualquier producto local que busque expresar su identidad a través de sus ingredientes. Los mercados de agricultores son espacios de vida social tanto como de intercambio económico. En ellos se compran verduras y se discuten los precios del tiempo. El mar, naturalmente, lo atraviesa todo. La pesca sigue siendo una actividad fundamental en muchas de las islas menores,
donde las familias llevan generaciones conociendo los mismos fondos, los mismos corrientes, los mismos peces que sus ancestros conocieron. Los pescadores de Okinawa tienen una relación con el océano que no es únicamente instrumental, es devota, casi religiosa. El mar da y el mar quita, y los que viven de él lo saben con la certeza que solo da la experiencia directa de las tormentas y las calmas. Comer en Okinawa es una experiencia que va más allá de los sabores, aunque los sabores son extraordinarios. Es un acto cultural, un gesto de pertenencia, una forma de conectar con una historia que se cuenta a través de los ingredientes, tanto como a través de las palabras. El plato más emblemático de la cocina okinawense es quizás el champurú, un término que en la lengua ryukyuana significa algo mezclado, algo combinado, y que describe una filosofía culinaria tanto como una técnica. El champurú es un salteado de verduras, tofu y alguna proteína, generalmente cerdo o spam, el producto enlatado americano que se integró a la dieta local durante la posguerra, con una naturalidad que dice mucho sobre la capacidad de adaptación de esta cultura. El Goya champurú, hecho con el amargo pepino chino llamado Goya, es el más famoso de todos, y su sabor, inicialmente extraño para los no iniciados, se convierte rápidamente en algo irresistible y necesario. El cerdo en Okinawa merece una mención especial. Hay aquí una devoción por el cerdo que va más allá de la gastronomía y entra en el territorio de la filosofía culinaria. Mas se dice que de un cerdo okinawense se utiliza todo excepto el chillido, y la frase no es exagerada. El rabo braseado durante horas, los pies gelatinosos, las orejas crujientes, los intestinos limpios con paciencia. Todo tiene su plato, su técnica, su historia. El rafute, el cerdo braseado en salsa de soja y aguamori, hasta alcanzar una ternura casi etérea, es uno de los grandes platos de la cocina japonesa en general, aunque raramente se reconozca su origen isleño. El aguamori es el destilado local, el espíritu de Okinawa, en sentido literal y figurado. Destilado a partir de arroz largo importado de Tailandia, añejado en vasijas de barro durante años o incluso décadas, el aguamori tiene un carácter que se distingue claramente del sake y del shochu continental. Es más robusto, más mineral, más profundo. Los más añejos, llamados kusu, no se guardan como tesoros familiares, se comparten en las ocasiones más solemnes, se heredan con el mismo respeto con que se hereda una historia. Pero más allá de los platos y las bebidas, lo que define la cultura gastronómica de Okinawa es el concepto de hara-hachi-bu, esa disciplina ancestral de comer solo hasta el 80% de la saciedad. No es una dieta en el sentido moderno de la palabra. Es una filosofía de moderación que los mayores practican sin esfuerzo, porque la interiorizaron en la infancia, y que los jóvenes reaprender con dificultad en un mundo lleno de abundancia y distracción. El hara-hachi-bu no es austeridad, es escucha, es la práctica de prestar atención al propio cuerpo, con la misma delicadeza con que se presta atención al mar. Hablar de la naturaleza de Okinawa es hablar de un mundo que existe en dos dimensiones simultáneas, la que está sobre el agua y la que está debajo de ella. Ambas son extraordinarias, ambas son frágiles, ambas definen de manera profunda la identidad y la vida cotidiana de quienes habitan estas islas. Sobre el agua, el archipiélago de Ryukyu ofrece una diversidad ecológica que sorprende incluso a los naturalistas más experimentados. La isla de Iriomote, en las Yaeyama, es quizás el ejemplo más extremo. Cubierta en más de un 90% por selva subtropical densa, alberga una de las últimas poblaciones salvajes del gato de Iriomote, un felino pequeño y esquivo que evolucionó en este aislamiento durante millones de años y que hoy sobrevive con la fragilidad propia de quien depende de un territorio que se reduce. Y los manglares de Iriomote son un ecosistema en sí mismos.
laberintos vegetales donde el agua dulce y el agua salada negocian sus fronteras con la marea. Pero es bajo el agua donde la naturaleza de Okinawa alcanza su expresión más dramática. Los arrecifes de coral del archipiélago de Ryukyu son considerados entre los más biodiversos del hemisferio norte, y en algunos puntos se acercan en riqueza a los del gran arrecife de barrera australiano. El coral aquí es arquitectura viva. Construye castillos y catedrales submarinas que albergan una cantidad asombrosa de formas de vida, desde los peces mariposa de colores imposibles hasta los mantarrayas que pasan como sombras plateadas sobre el fondo claro. Bucear en las aguas de Kerama o de las Yaeyama es una experiencia que transforma la percepción de lo que es posible en este mundo. El clima subtropical de Okinawa es también una presencia constante y determinante. Los veranos son largos, húmedos, generosos en luz y temperatura. Los tifones son una realidad anual que los isleños enfrentan con una preparación y una calma que impresiona a los forasteros. Las casas se construyen con materiales que resisten el viento, las ventanas se refuerzan, los barcos se amarran o se llevan a tierra, y la vida se suspende durante unas horas o unos días, con la misma naturalidad con que se suspende por la lluvia. El tifón no es aquí una catástrofe, es una estación. Los inviernos en Okinawa son suaves, casi inexistentes en el sentido continental del término. Mientras el norte de Japón se cubre de nieve y el frío endurece el aire hasta hacerlo casi sólido, en las islas del sur el termómetro raramente baja de los 15 grados. Los árboles no pierden sus hojas. El hibisco sigue floreciendo. El mar se oscurece ligeramente. El viento del norte llega con más frecuencia. Y hay ciertos días de enero en que un jersey de lana resulta bienvenido. Pero la desolación del invierno septentrional aquí es simplemente desconocida. Como en todos los lugares del mundo, la tensión entre lo que fue y lo que está siendo es en Okinawa visible y constante. Pero aquí esa tensión tiene características propias, matices que reflejan la historia particular de este archipiélago y la forma en que su gente ha aprendido a navegar entre mundos. Los jóvenes okinawenses son, en muchos sentidos, jóvenes japoneses contemporáneos. Llevan smartphones, siguen tendencias culturales globales, consumen música, moda y entretenimiento que circulan por las mismas plataformas digitales que en cualquier gran ciudad del mundo. Las ciudades del archipiélago tienen sus cafeterías de especialidad, sus boutiques de moda, sus salas de conciertos y sus mercados de segunda mano. La modernidad no ha dejado intacto ningún rincón, y sin embargo, hay algo en la relación de los jóvenes okinawenses con su propia tradición que es diferente a lo que ocurre en muchas otras partes del Japón. Hay una consciencia más activa de la identidad local, una disposición más visible a reivindicar lo propio. Los festivales tradicionales como el Eisa, la danza que se celebra en el período Bon para guiar a los espíritus de los ancestros, no son únicamente espectáculos para turistas. Son eventos en los que los jóvenes participan activamente y en los que los grupos de barrio compiten y se enorgullecen, en los que la continuidad cultural se practica como un deporte de contacto. La música ryukyuana es quizás el ejemplo más claro de esta síntesis entre pasado y presente. Artistas como Shokichi Kina o grupos contemporáneos de Okinawa Rock llevan décadas mezclando el sanshin y las escalas pentatónicas tradicionales con guitarras eléctricas, reggae y electrónica, creando un sonido que es genuinamente local y genuinamente moderno al mismo tiempo. No es pastiche ni nostalgia disfrazada, es evolución auténtica, la demostración de que una cultura viva puede honrar sus raíces sin convertirlas en museo. La educación en Okinawa incluye, más que en ninguna otra prefectura japonesa, elementos de cultura local. Historia del reino de Ryukyu,
lengua uchinaguchi en algunas escuelas, danzas y música tradicional en los currículos. Es un esfuerzo consciente por transmitir no solo conocimiento, sino identidad, por asegurarse de que las generaciones futuras sepan quiénes son antes de decidir quiénes quieren ser. Vivir en Okinawa no es únicamente contemplar atardeceres sobre el coral y comer rafute en compañía de amigos centenarios. Como en todos los lugares donde la belleza convive con la historia y la geografía impone sus propias condiciones, hay desafíos que forman parte de la realidad cotidiana de quienes han elegido o heredado esta vida. El más estructural de todos es la cuestión de las bases militares. Okinawa alberga más del 70% de todas las instalaciones militares estadounidenses en Japón, en un territorio que representa menos del 1% del país. Para muchos okinawenses, esto no es un dato estadístico abstracto, es una restricción concreta sobre su tierra, un ruido de aviones militares sobre sus casas, una limitación histórica que se percibe como una injusticia que continúa. Las protestas contra la presencia militar son una constante en la política local y reflejan una herida que la prosperidad económica y el tiempo no han terminado de cerrar. El coste de vida en las islas es otro desafío silencioso pero permanente. La insularidad tiene un precio. Muchos productos deben ser importados desde el continente o desde el extranjero, lo que eleva los precios por encima de la media nacional. Las infraestructuras de transporte, aunque han mejorado notablemente en las últimas décadas, siguen siendo limitadas en las islas menores y donde la frecuencia de los ferries y la disponibilidad de vuelos domésticos determina el acceso a servicios médicos especializados, a educación universitaria, a oportunidades de empleo. El turismo masivo, que trae ingresos indispensables, trae también sus contradicciones. Las playas más fotogénicas de Miyako e Ishigaki están saturadas en temporada alta. Los arrecifes de coral sufren por la presión de millones de visitantes que llegan cada año con cámaras subacuáticas y cremas solares no siempre respetuosas con el ecosistema. Algunos de los lugares más hermosos de Okinawa están siendo amados hasta el deterioro, y los habitantes locales observan esa paradoja con una mezcla de gratitud económica y preocupación ecológica que no siempre saben cómo resolver. Y luego está el problema de la despoblación en las islas menores. Las oportunidades económicas y educativas siguen estando concentradas en Naha y en las islas principales, lo que atrae a los jóvenes de las islas pequeñas hacia la ciudad y deja atrás comunidades que envejecen sin relevo. Hay islas en las Yaeyama, donde la edad media de la población supera los 60 años, donde la escuela primaria tiene 3 alumnos, donde los servicios básicos se mantienen con esfuerzo institucional y voluntad individual. El problema no es único de Okinawa, es una realidad del Japón rural en general, pero aquí tiene una dimensión particular, porque la despoblación de las islas significa también la pérdida de una forma específica de conocer y habitar el océano. Y sin embargo, la gente se queda, o se va y vuelve, que en muchos casos es la misma cosa dicha con más rodeos, porque Okinawa, con todos sus desafíos y sus contradicciones, tiene algo que es muy difícil de encontrar en otro lugar, una forma de vida que tiene coherencia interna, que sabe lo que es, que no está tratando de ser otra cosa. Los que se quedan hablan de la comunidad con una convicción que resulta difícil de escuchar sin sentir algo. No es la nostalgia del pueblo ideal ni la retórica del turismo rural. Es la experiencia concreta de vivir entre gente que te conoce, que ha conocido a tus padres, que conocerá a tus hijos. El moai, ese sistema de apoyo mutuo que los ancianos practican y que los jóvenes están recuperando con urgencia nueva, es la institucionalización de algo que en otras partes del mundo
se ha perdido sin que nadie supiera exactamente cuándo ni por qué. Hay también una relación con el tiempo que es diferente aquí. No es lentitud en el sentido negativo, no es falta de ambición ni de movimiento. Es más bien una consciencia de que el tiempo tiene una textura, que no todos los momentos son iguales, que hay horas del día y estaciones del año que merecen ser vividas con atención completa. La mañana frente al mar, el momento en que el sol toca el horizonte del Pacífico y lo convierte todo en oro durante exactamente 3 minutos. El olor del incienso en un santuario de barrio en el Día de los Ancestros. Estas cosas no se pueden comprar, ni acelerar, ni reproducir. Los que se quedan hablan también de la tierra, no en el sentido abstracto de la nación o la bandera, sino en el sentido físico y casi corporal de un lugar concreto. Este arrecife, esta playa, este camino entre campos de caña. La gente que lleva generaciones en una misma isla tiene una relación con su territorio que va más allá del amor romántico. Es una relación de conocimiento mutuo, de interdependencia, de responsabilidad. La tierra los conoce a ellos, y ellos conocen la tierra, y esa complicidad es difícil de encontrar en cualquier otro lugar del mundo. Y están los mayores, los centenarios que se mueven por sus jardines, con una calma que no es indiferencia, sino aceptación profunda, que sonríen ante preguntas sobre su longevidad con la paciencia de quien ha respondido la misma pregunta 1000 veces y sabe que la respuesta verdadera no cabe en una frase. Ellos son quizás la razón más poderosa por la que la gente se queda, la prueba viviente de que es posible envejecer sin quebrarse, de que la acumulación de años puede ser también la acumulación de sentido, de que hay una forma de estar en el mundo que no se desgasta, sino que se profundiza. Cuando el sol comienza a descender sobre el mar de China Oriental y el cielo de Okinawa se convierte en una paleta de naranjas y malvas y azules que ninguna fotografía puede reproducir del todo fielmente, hay un momento exacto en que el tiempo parece suspenderse. No detenerse, que es algo diferente. Suspenderse, como una nota musical que se mantiene en el aire después de que el instrumento ha dejado de sonar. En ese momento, si uno está en la orilla correcta de la isla correcta, puede ver a los ancianos frente al mar, sentados o de pie, solos o en compañía silenciosa, mirando el horizonte con esa mirada particular que solo tienen quienes han visto muchos atardeceres, y saben que cada uno es el último que merecen y el primero de algo nuevo. No están esperando nada, están simplemente presentes, y esa presencia tiene un peso y una dignidad que resulta difícil de describir sin caer en la trampa del sentimentalismo. Okinawa nos enseña algo que el mundo moderno ha olvidado con la facilidad con que se olvidan las cosas que más importan. Que vivir bien no es lo mismo que vivir rápido. Que la riqueza de una vida no se mide en sus acumulaciones, sino en su profundidad. Que la comunidad no es un lujo ni una construcción social opcional, sino la base sobre la que descansa todo lo demás. Nos enseña que es posible honrar el pasado sin quedar prisionero de él, que es posible abrirse al mundo sin perder el centro de uno mismo. Esta es una tierra que ha conocido la conquista y la resistencia, la guerra y la reconstrucción, la pérdida y la creación. Una tierra que ha aprendido, a lo largo de siglos de historia compleja, que la supervivencia más verdadera no es la del más fuerte, sino la del más enraizado, la del que sabe quién es y de dónde viene, y tiene la sabiduría suficiente para elegir qué llevar consigo al futuro. Y mientras el último destello del sol desaparece bajo la línea del horizonte y las estrellas comienzan a aparecer sobre las aguas oscuras del Pacífico, con una lentitud que parece calculada, y el sonido del Sanshin llega desde algún lugar cercano, como si la música también supiera que hay momentos que no necesitan ser llenados,
sino apenas acompañados, uno comprende que ha estado en un lugar que existe de manera diferente a la mayoría de los lugares del mundo. Okinawa no es un destino, es un recordatorio de que en algún lugar del planeta, y entre el océano y el cielo, y los arrecifes de coral y las mesas de los abuelos, todavía es posible encontrar la forma más antigua y más resistente de ser humano, con gratitud, con comunidad, con raíces y con el tiempo suficiente para notar la diferencia entre estar vivo y vivir.